Porque el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, presentó hace unos días en el Parlamento la memoria anual de la Fiscalía correspondiente a 2016, un informe que revela una notable bajada de procedimientos judiciales debido a la reducción de los atestados y una subida de procedimientos causados por la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que genera una limitación en los plazos de instrucción. Garrido también se ha referido a Cataluña, muestra su preocupación ante lo que considera una desobediencia clara del Gobierno de Cataluña. Pues hoy precisamente se encuentra con nosotros Vicente Garrido, fiscal superior de Canarias. Señor Garrido, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, el otro día cuando presentó esa memoria en el Parlamento de Canarias, señor Garrido, ya usted se mostró preocupado, hablaba de una situación inquietante, esta la de Cataluña, y bueno, todo eso fue antes de ese pleno, de esa comparecencia del señor Puigdemont, donde fue muy ambiguo en sus palabras. ¿Cómo ve ahora la situación? ¿Aún más inquietante todavía? Yo creo que yo y todos los españoles vivimos con cierta inquietud lo que está ocurriendo en Cataluña, sin ninguna duda. Hay momentos donde nos invitan a una mayor tristeza y otras ocasiones, otros momentos, parece que nos da un ámbito de esperanza. Esperemos que sea esta última opción la que realmente al final triunfe y las aguas vuelvan a su cauce. Y está claro, señor Garrido, y en relación con este asunto, que los procedimientos judiciales abiertos siguen adelante. De hecho, jueces y fiscales ya han advertido de que, aunque se emprendan negociaciones, aunque se empiece en un punto cero, todo lo que se ha abierto, todos esos delitos que se investigan, incluso de sedición, eso no puede pararse, esa maquinaria ya está en marcha. Es evidente, los tiempos judiciales y la maquinaria judicial y el procedimiento judicial tiene sus reglas que deben seguir funcionando de forma adecuada a las normas del procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los procedimientos seguirá la fase de investigación, seguirá la fase de calificación, celebración de juicio y estará la sentencia correspondiente, independientemente, lógicamente, del cauce político, que es otro cauce completamente diferente en la resolución del problema, claro. Bueno, de hecho, sus compañeros fiscales en Cataluña se han tenido que topar con un cuerpo de seguridad que no ha ayudado nada en este proceso. Sí, es evidente, eso lo manifiestan de una forma categórica y profunda tanto jueces como fiscales de Cataluña. La falta de colaboración en la investigación de estos hechos por parte de la Policía Autonómica Catalana, sí, es cierto. Señor Garrido, queremos hablar ya de esa memoria que ha presentado la Fiscalía. ¿Cuál es la principal conclusión que aporta este documento que se presentaba la semana pasada en el Parlamento? Yo creo que la memoria, como tantas veces digo, es el reflejo del esfuerzo realizado por un colectivo como es el Ministerio Fiscal en territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es un balance de lo realizado durante el año 2016. Junto a esa idea esencial también se pueden sacar otras conclusiones referidas lógicamente a lo que es la criminalidad. Y en ese punto de vista el dato más destacable es que en este año, en este ejercicio, en el 2016, es donde se ha producido desarrollo completo de las reformas que se iniciaron en el año 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De tal manera que los datos estadísticos que hoy aparecen evidencian un descenso menor en la incoación de procedimientos judiciales como consecuencia de esa reforma, en la medida en que los atestados policiales de determinados delitos donde no existe autor conocido no dan lugar a una actividad dentro de los órganos judiciales, una actividad procesal. Eso genera indudablemente una disminución notoria del número de procedimientos incoados. Otra reforma importantísima durante el pasado año ha sido la trascendencia que tuvo el artículo 324 que obligaba o que obliga a que los procedimientos de instrucción no duren más que un tiempo determinado, 6 meses, concretamente sin perjuicio de haya declaraciones de complejidad en función de determinadas circunstancias. ¿Qué ha motivado eso? Un sobreesfuerzo de búsqueda de todos los procedimientos que desde tiempo inmemorial estaban vivos en los órganos judiciales para analizarlos, verlos, solicitar la complejidad en los casos que fuese necesario o proceder a los escritos formular escritos de acusación, como ocurrió así en muchos casos. ¿Qué supuso eso? Un incremento notable de los escritos de calificación, dando lugar a un mayor número de procedimientos que deberán de ser enjuiciados por los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales. Y entre los procedimientos que se recogen en esta memoria, señor Garrido, ¿cuáles son los delitos más significativos? Mire, de los delitos significativos
como siempre, los que más abundan, lo que cuantitativamente tiene un reflejo mayor en la memoria, se refieren a los delitos contra la propiedad, fundamentalmente robos, hurtos, etcétera, etcétera, estafas, apropiaciones indebidas, etcétera, etcétera. Pero lo que se mantiene en límites más o menos similares a de años anteriores y que genera una auténtica inquietud y preocupación, todos son aquellos delitos relacionados con la violencia de género, no tanto por los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o sus parejas, que han sido similares en número al del año anterior, idéntico, pero sí lo que significa de no disminución de un fenómeno que realmente produce una crispación, tristeza, melancolía en todos los que participamos en la Administración de Justicia, porque no se ve el camino de disminución de esos delitos. Sí, precisamente casi aumentan, señor Garrido, y esto es más que preocupante. Sí, los datos nos movemos en datos similares a años anteriores, no es que aumente de una manera desproporcionada. Bueno, son pequeños repuntes que no indica de que hay un exceso. Lo que sí se puede concluir es que no hay una disminución y eso sí que es preocupante, ciertamente. Bueno, por cierto, con la aprobación del Pacto de Estado de Violencia de Género, señor Garrido, ¿se contempla mejoras dentro de la Fiscalía? Porque estamos hablando de más de 200 medidas que se recogen en ese Pacto de Estado. Yo creo que las mejoras que se pueden plantear son fundamentalmente, y se plantean, no afectan tanto al orden de la Fiscalía, órganos judiciales, que siempre precisan de una mayor coordinación, fundamentalmente, coordinación que en nuestro territorio es extraordinaria entre todos los servicios que participan en ello, pero sí en medidas de carácter educacional, sociológico, que es donde creo que hay que hacer hincapié en unas mejoras en el nivel de comunicación o educación de nuestra sociedad. Sobre todo el dato preocupante es que este fenómeno está afectando a personas muy jóvenes, de edades muy jóvenes, y los acosos, los abusos, las amenazas se están produciendo en personas de 16 años, 18, 20 años, edades muy tempranas, sí. Bueno, por cierto, usted es un conocedor de los problemas de los menores, señor Garrido. Hablando del acoso escolar, ¿se ha notado un incremento también en esos procedimientos, teniendo en cuenta que la gente es más sensible con el bullying? ¿Se nota el aumento de las denuncias? Sí, es verdad, llegan con más frecuencia, nos llega a las fiscalías de las secciones de menores de las dos provincias, llega con más frecuencia que antes denuncias de acoso escolar producido por unos compañeros frente a otros. El tema es de difícil control. ¿Por qué? Porque desde nuestro ámbito, desde el ámbito de la Fiscalía, ámbito jurisdiccional, estamos limitados por el periodo de la edad, a partir de los 16 años, y muchos de esos acosos escolares se producen en momentos anteriores. Es ahí donde las autoridades académicas deben de emplear el mayor de los esfuerzos para evitar ese acoso. Me consta que lo están realizando y existe una labor importante realizada por la Consejería de Educación en ámbito de la mediación escolar con las familias, con los profesores, con la propia comunidad educativa, que espero que surta efectos, porque efectivamente los datos indican un incremento del acoso escolar. Sí. Ante el aumento de este tipo de casos, también de violencia en el ámbito familiar, señor Garrido, también ha apuntado en esa memoria que es necesario reforzar las plantillas de fiscales en toda Canarias. ¿En toda Canarias por igual, en alguna provincia más que en otra? Vamos a ver, mi reflexión al respecto es una reflexión que hago en este año y que consta así en la memoria. Viene motivada fundamentalmente porque durante los últimos 4 años no se ha producido ningún incremento de las plantillas en nuestro territorio, pero como ha ocurrido en el resto de España, en todas las fiscalías de España, como consecuencia probablemente de las restricciones económicas que han impedido el incremento de plazas. ¿Qué ha generado? ¿Qué se está produciendo en este momento? Bueno, que llevamos una acumulación de mayores expedientes, la creación de nuevos órganos judiciales que hacen necesario una mayor implicación del Ministerio Fiscal. Desde luego, las dos provincias requieren el incremento de personal, de fiscales, para afrontar su misión. En cualquier caso, siendo así, que las dos provincias, los puntos donde, contestando su pregunta de qué
zonas, qué provincia requiere un mayor incremento. Sin ninguna duda, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife está necesitado de un incremento de plantillas y la sección, la Fiscalía de Área de Arrecife también, sin perjuicio de que otras áreas, otras zonas también lo necesiten. Pero fundamentalmente, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y Fiscalía de Área de Arrecife son las más necesitadas en este momento. De hecho, se han visto obligados, señor Garrido, a pedir prórrogas ante los casos más complicados. Bueno, eso es lo que nos permite el artículo 324. El artículo 324 da la posibilidad de que la investigación tiene que hacerse durante un plazo de 6 meses por parte de los jueces de instrucción, pero si en los 6 meses iniciales no se ha sido posible culminar la fase investigadora, hay que solicitar del juzgado de instrucción la declaración de complejidad y eso implica efectivamente el incremento en la investigación de un total de 18 meses. Si a ese plazo realmente no se ha concluido todavía, se puede pedir otra prórroga para que permita la continuidad de la investigación. Sí. Pues señor Garrido, Vicente Garrido, fiscal superior de Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana y darnos a conocer en qué han venido trabajando en el último año. Buenos días. Buenos días. Un placer, muchas gracias a ustedes.